Llegamos hoy, amigo oyente, en nuestro estudio del libro de Números al capítulo 9. En este capítulo consideraremos la celebración de la Pascua y la nube que cubría el tabernáculo. Al llegar a este capítulo 9 del libro de Números, quisiéramos decir que hemos llegado a la segunda división principal de este libro. La hemos intitulado En marcha adelante. Para comenzar, notemos que todos los hijos de Israel debían celebrar la Pascua durante su marcha por el desierto. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 9 de Números. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Los hijos de Israel tenían que celebrar la Pascua mientras estaban en el desierto, y lo hicieron. Pero hubo un problema que surgió durante la celebración. Continuemos leyendo los versículos 3 hasta el 7 de este capítulo 9 de Números. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo. Conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí. Conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres, Nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Había ciertos hombres que habían sido contaminados porque se habían acercado a un cuerpo muerto y por eso no podían celebrar la Pascua. Vinieron pues y se lo informaron a Moisés y a Aarón y les preguntaron lo que debían hacer. Y Moisés les respondió en el versículo 8 de este capítulo 9 de Números, y Moisés les respondió, Esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Ahora Moisés no acudió a ningún libro de reglamentos para el orden de las iglesias, tampoco acudió al libro sobre leyes parlamentarias que compiló Roberts. Moisés acudió directamente a Dios. Y repetimos, amigo oyente, lo que ya hemos dicho tantas veces, que hoy en día debemos acudir a la palabra de Dios. Ella es la autoridad para el Hijo de Dios. Ahora nos damos cuenta que habrá diferentes ideas en cuanto a la interpretación de la palabra de Dios. Por eso debemos estudiarla y ser sensibles en cuanto a nuestra interpretación de ella. Continuemos ahora con los versículos 9 al 11 de este capítulo 9 de Números. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel diciendo, Cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán. Con panes y levadura y hierbas amargas la comerán. El Señor no quería que ninguno del pueblo se quedase sin celebrar la Pascua. El pueblo debía posponer la celebración de la Pascua por un mes. Además, en los versículos 12 al 14, Dios dio las instrucciones siguientes que recalcan la importancia de esta festividad. Leamos estos versículos 12 al 14 de Números capítulo 9. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviera limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua, y conforme a sus leyes la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Y llegamos ahora a una división natural de este capítulo. Pues los versículos siguientes, los versículos 15 al 23, explican en forma histórica lo que acontecía con la columna de nubes que se levantaba sobre el tabernáculo. Columna que de día era de nubes y de noche era de fuego. Leamos primero los versículos 15 y 16 de este capítulo 9 de Números. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana.
Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Los hijos de Israel tenían una nube que les cubría. Era la gloria Shekinah. Es esta la que hizo a Israel diferente de cualquier otra nación. En realidad debemos decir que esta era solo una de las muchas cosas que estableció la diferencia entre Israel y cualquier otra nación. Cuando el apóstol Pablo escribió a los romanos, queriendo darles algunas de las marcas de identificación de los israelitas, escribió lo siguiente en el capítulo 9 de Romanos, versículos 4 y 5. Dice así: que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Se fija usted? Pablo también menciona la gloria. Los israelitas, pues, fueron los únicos en toda la historia de la humanidad que jamás tuvieron con ellos la presencia visible de Dios. Veamos ahora los versículos 17 al 19. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Moisés no era el que decidía si tenían que marchar hoy o mañana, ni si se quedaban en el campamento durante algunos días. Era Dios mismo quien lo decidía. Debemos reconocer, amigo oyente, hoy en día que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es quien debe guiarla. El problema es que la iglesia está tan ocupada siguiendo su propio camino que muchas veces Jesucristo no la puede guiar. Los hombres están haciendo sus propias decisiones y siguiendo su propio camino. Pero Cristo, amigo oyente, todavía es la cabeza de la iglesia y los que son de Él le seguirán. Volviendo ahora a este pasaje aquí en el capítulo 9 de Números, notemos que los israelitas a veces se quedaban acampados por algunos días, por algunas semanas o por algunos meses. No olvidemos que estuvieron en el desierto por 40 años. Leamos pues los versículos 20 al 23 de este capítulo 9 de Números. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Cuando la columna de nube se alzaba por la mañana, sabían que era un día en el cual iban a viajar. Los levitas entonces desarmaban el tabernáculo y creemos que podían desarmarlo en unos 30 minutos. Esta columna de nube y la columna de fuego era la gloria Shekinah, como lo hemos dicho, que estaba en el tabernáculo. Más tarde en la historia, esta gloria fue levantada. En el Evangelio de Juan, se nos dice en el capítulo 1, versículo 14, y vimos su gloria. No fueron muchos los que la vieron, amigo oyente. Jesucristo puso a un lado su gloria cuando vino a la tierra. No puso a un lado su deidad, pero sí puso a un lado su gloria. El Señor Jesucristo vino y habitó entre los hombres, y ellos vieron su gloria. Cuando Él venga de nuevo, entonces todos verán la gloriosa señal del Hijo del Hombre en el cielo. Vendrá con toda su gloria. Nunca se nos ha dado la presencia visible de Dios. Se nos da la presencia interior de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu de Dios mora en el creyente hoy en día, amigo oyente. ¿Qué verdades más maravillosas hay aquí para nosotros, amigo oyente? Y así pues, concluimos nuestro estudio del capítulo 9 de Números. Y llegamos ahora al capítulo 10. En este capítulo 10 encontramos las trompetas de plata, el orden de marcha. Las últimas instrucciones en cuanto a la marcha que emprenderá el pueblo israelita
se relacionan con la manufactura de 2 trompetas de plata. La marcha a través del desierto comenzará entonces en el versículo 11 de este capítulo 10. Comencemos pues con las trompetas de plata. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 10 de Números. Jehová habló a Moisés diciendo, Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. En la Biblia, el número 2 es el número de testimonio. Es en boca de 2 testigos que consta toda palabra, se nos dice. Estas 2 trompetas serán usadas para hacer mover a Israel en su marcha por el desierto. Continuemos ahora con los versículos 3 y 4. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. El sonido de una sola trompeta era señal para que se juntaran los príncipes. Y habrá también solo una final trompeta para la iglesia. Y creemos que esa trompeta final será la voz de Cristo, será su llamada final. Ha enviado invitación tras invitación. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, encontramos la invitación final que extiende a la iglesia en la Odisea. Dice allí, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Con la trompeta final llamará a su iglesia del mundo. Esa será la llamada final. El Señor Jesucristo, con un solo sonido de trompeta, reunirá a sus príncipes. Y este será el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento que describe el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, cuando dice, Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Volviendo ahora a este pasaje de Números capítulo 10, leemos en los versículos 5 al 8, Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Otro uso de las trompetas era para tocar alarma en caso de guerra. Continuemos con el versículo 9. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Creemos que estos fueron los instrumentos que los hijos de Israel tocaron cuando marcharon alrededor de la ciudad de Jericó. Ahora, las trompetas también eran usadas para marcar ocasiones especiales que debían ser celebradas. Leamos el versículo 10. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo, Jehová vuestro Dios. Estas trompetas eran hechas de plata, un metal que simboliza la redención. Así pues, este llamado de las trompetas era un llamado de la redención. Es un llamado para un pueblo redimido. Así era como Dios les hacía moverse en su marcha a través del desierto. Estas trompetas eran usadas para señalarle al pueblo cómo debía marchar. Veamos ahora el orden de la marcha. Leamos los versículos 11 y 12 de este capítulo 10 de Números. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Recordemos que cuando esto se escribió, el pueblo de Israel ya había estado en el Sinaí por casi 2 años recibiendo la ley de Dios. Las instrucciones para las trompetas de plata han sido dadas y cumplidas. Ahora las tocan, y los hijos de Israel comienzan su marcha por el desierto. Las instrucciones en este capítulo son muy detalladas. Vamos a volver por un momento a la disposición del campamento que estudiábamos allá en el capítulo 2 de Números. Usted recordará que, según esta disposición, le correspondía a las familias de Leví acampar alrededor del tabernáculo.
Moisés y Aarón estaban al lado oriental, Merari al norte, Gersón al occidente y Coat al sur. Luego los campamentos de las 12 tribus estaban más distantes del tabernáculo. Judá, Isaacar y Zabulón estaban al este, Dan, Aser y Neftalí en el norte, Efraín, Manasés y Benjamín en el oeste y Rubén, Simeón y Gad en el sur. Ahora lo que ocurría era lo siguiente. Si la columna de nube se alzaba, tendrían que desarmar el tabernáculo. Sería la hora de marchar. Este capítulo y el capítulo 2 nos dan el orden en que debían marchar. En primer lugar, iba el arca que encabezaba la marcha por el desierto. Aquellos que eran señalados o escogidos de entre los coatitas estaban encargados de llevarla. Esto nos enseña que Cristo va a la cabeza de su iglesia por el desierto de este mundo. El arca es un cuadro de Jesucristo. La marcha comenzaba después de una señal dada por Moisés y Aarón, a lo que la trompeta sonaba una vez, y entonces Moisés y Aarón partían después del arca. La trompeta entonces sonaba de nuevo, y los de la tribu de Judá tenían que dirigirse hacia el oriente, seguidos de Isaacar y Zabulón, que marchaban junto con ellos. Después vendrían Gersón y Merari, quienes estarían llevando lo que les correspondía del tabernáculo. Ellos llevaban las cosas más pesadas, tales como las tablas, las barras y las cortinas. Luego sonaba la trompeta otra vez, y Rubén, con Simeón y Gad, salían. Cada uno debía marchar bajo la bandera de su clan. De nuevo sonaba la trompeta, y los coatitas seguían. Estos llevaban todos los muebles del tabernáculo, menos el arca. Recuerde que el arca ya estaba más adelante, a la cabeza de la marcha. Ahora todos los muebles tenían que ser llevados, colgados por anillos de las estacas que los israelitas llevaban sobre sus hombros. La trompeta sonaba ahora una vez más, y Efraín salía entonces con Manasés y Benjamín. Por último salía Dan con Aser y Neftalí, quienes estarían bajo la bandera de Dan. Siguiéndoles, en último lugar, la gente extranjera. Y bien, amigo oyente, tenemos que detenernos aquí en esta ocasión, porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Continuamos hoy estudiando el capítulo 10 de este libro de Números. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del orden en que marchaban los hijos de Israel por el desierto. Dijimos que cuando partían, en último lugar salía Dan con Aser y Neftalí, quienes estaban bajo la bandera de Dan, siguiéndoles ya en la retaguardia la gente extranjera. Los que estaban en este grupo no sabían si eran israelitas o egipcios, no sabían si debían irse o quedarse. Estaban algo confundidos, y como resultado eran los que se mantenían a la retaguardia. Es verdad que acompañaron a los israelitas en el desierto, pero siempre eran los últimos en el orden de la marcha. Nos enteramos ya anteriormente que uno de ellos tenía un padre egipcio y una madre israelita, y es probable que hubiera muchos más en una situación similar. Ahora, como usted recordará, mencionamos en nuestro programa anterior que cada grupo salía al sonido de la trompeta. ¿Y se fijó usted, amigo oyente, que había 7 sonidos de las trompetas? Uno para los príncipes, Moisés y Aarón. El próximo era para Judá. El tercero para Gersón y Merari. El cuarto para Rubén. El quinto para los coatitas. El sexto era para Efraín y el séptimo para Dan. El apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 nos dice, «Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo». Su voz es como la voz de arcángel y como sonido de trompeta. Ahora sabemos esto porque en Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 y 11, Juan escribe, «Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último». Ahora, ¿quién vio Juan cuando volvió a ver la voz que le habló? Pues vio al Cristo glorificado, al gran sumo sacerdote. Su voz es como sonido de trompeta, y es la trompeta que resucitará a los muertos y transformará los cuerpos mortales de aquellos creyentes que aún estén con vida, cuando venga el Señor por su iglesia en cuerpos inmortales. El sonido de trompeta para la iglesia será pues la voz del Hijo de Dios. Leamos ahora el versículo 29 de este capítulo 10 de Números. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel, Madianita, su suegro,
nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Siempre oímos tantos cuentos y chistes en cuanto a las suegras, pero aquí hay uno que se cuenta en cuanto a un suegro. Bueno, en realidad, esto no es un chiste, amigo oyente, pues veremos que esto nos da una descripción de la iglesia. Hoy en día, amigo oyente, somos extranjeros y peregrinos pasando por este mundo. Estamos aquí en un desierto. Estamos en camino hacia la presencia del Señor Jesucristo. Nuestra invitación es la misma invitación que Moisés dio, ven con nosotros. Y si usted, amigo oyente, nos está escuchando hoy y no es hijo de Dios, es decir, no ha depositado su fe en Cristo Jesús, le invitamos a acompañarnos. Somos una gran compañía y estamos marchando hacia la presencia de Jesucristo. No formamos un grupo que marcha creyéndonos superiores a otros. Somos pecadores que hemos sido salvados solo por la pura gracia de Dios. Si usted se ve como pecador y necesita un Salvador, vaya a Él con fe y confíe en Él. Acompáñenos. Esta no es una marcha de protesta, es una marcha de salvación, es una marcha de redención. Es la marcha que va para Sión, no para la Sión terrenal, sino a la ciudad celestial, la nueva Jerusalén que, según Apocalipsis 21, 1 y 2, descenderá de Dios, del cielo, adornada como una novia se adorna para el novio. Pero veamos la respuesta del suegro de Moisés aquí en el versículo 30. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Ahora Moisés sigue hablando y quizá dijo algo que no debiera haberle dicho. El suegro no quiso acompañarlos, quería regresar a su casa. Por tanto, Moisés le contestó diciendo en el versículo 31, y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Quisiéramos decir aquí mismo, amigo oyente, que no comprendemos en realidad a Moisés. Dios ya le había dicho con toda claridad a Moisés que la columna de nube, de día, y la columna de fuego, de noche, les guiaría, y que el arca ya les estaba guiando. Esto era una figura de Cristo, nuestro máximo líder. Sin embargo, vemos aquí que Moisés le sugiere a su propio suegro que le necesita como guía. Ahora es verdad que su suegro había sido criado en el desierto de Madián. Era madianita y conocía muy bien aquella región. Podría haberle servido de mucha ayuda, eso es seguro. Pero el caso es que, según las instrucciones de Dios, no debían depender de medios naturales. Este viejito no sabía el camino que Dios quería que ellos tomaran. Lamentablemente, amigo oyente, esto es lo que sucede con la iglesia hoy en día. Escucha la voz del mundo, escucha la voz de los hombres que quizás sean peritos, pero son hombres faltos de un verdadero discernimiento espiritual. Y como resultado de esto, en muchos casos, la iglesia transita por una senda muy florida, pero que conduce a un lugar muy triste. ¿Qué responsabilidad tan grande recae sobre los líderes de la iglesia de hoy en día, sobre los ministros y sobre los oficiales de la iglesia? Amigo oyente, ¿está usted seguro de que tiene la mente del Señor? ¿Está seguro de que Cristo es la cabeza de su iglesia? ¿Está usted seguro de que Él está dirigiendo y guiando a usted en todo? ¿O está usted pidiendo a algún hombre que venga y le sirva de ojos? ¡Cuán trágico sería eso! Bueno, Moisés se equivocó aquí, amigo oyente. Claro que Moisés podía equivocarse. Era un ser humano y era pecador. Lo interesante es que Moisés haya escrito esto registrando su propia equivocación. Tememos que si algunos de nosotros nos hubiéramos equivocado así, no lo habríamos mencionado a nadie, ni mucho menos haberlo escrito para la posteridad. Continuemos ahora leyendo los versículos 33 al 36 de este capítulo 10 de Números. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Note usted que es Dios quien les está dirigiendo, que Dios mismo está buscándoles la tierra. No había pues ninguna necesidad de que el suegro de Moisés la buscara.
Evidentemente Moisés seguía este ritual de la oración todas las mañanas y todas las noches cuando marchaban a través del desierto. Y bien, así concluye el capítulo 10 de Números. Llegamos ahora al capítulo 11. En este capítulo veremos que las quejas y la murmuración del pueblo de Israel desagrada al Señor. Los hijos de Israel ahora parten del monte Sinaí. Los capítulos 11 y 12 de Números cuentan su marcha desde Sinaí hasta Cades. Esta marcha por el desierto debía haber durado solo unos pocos días, para luego haber entrado en la tierra prometida. Pero en lugar de esto, la marcha por el desierto se prolongó por muchos años. Notaremos en este capítulo que cuando se presentaron los problemas, el pueblo comenzó a murmurar. Esta fue cosa seria y tiene algunas lecciones muy importantes para nosotros aquí. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 11 de Números, y esperamos, amigo oyente, que usted todavía tenga su Biblia abierta en este libro de Números, como se lo indicamos al principio del programa. Así es que lea junto conmigo este primer versículo del capítulo 11 de Números. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Cada vez que el pueblo se quejaba, la gloria del Señor aparecía. El Señor se disgustó mucho con sus murmuraciones y quejas. Y creemos que el Señor está igualmente disgustado hoy en día, amigo oyente, con muchos de los santos, de los que siempre critican y se quejan de algo. Son aquellos que todo lo ven mal y parece que no hay nada que les agrade. Pero Dios no quiere que sea así, amigo oyente. Él quiere que usted sea un hermano feliz y gozoso. Continuemos pues con los versículos 2 y 3 de este capítulo 11 de Números. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Su queja encendió la ira del Señor, y él consumió uno de los extremos del campamento. Ahora, ¿qué es lo que había detrás de todas estas quejas? ¿Quiénes eran los perturbadores? Podemos localizarlos aquí y también nos es posible localizarlos hoy en día, amigo oyente. Leamos el versículo 4 de este capítulo 11 de Números. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ahora, ¿quiénes fueron los que principiaron esto? Pues la gente extranjera. Usted recordará que la gente extranjera era el grupo de los que no estaban seguros quiénes eran. No podían juntarse a ninguna de las tribus, no podían declarar su linaje, no estaban seguros si realmente pertenecían al pueblo israelita o no, si sabían si debían ir en la marcha por el desierto o quedarse. Eran el producto del matrimonio entre personas de distintas razas. Cada uno de estos tenía un pariente en Egipto y un pariente en el campamento de Israel. No eran lo suficientemente egipcios como para querer permanecer en Egipto, ni lo suficientemente israelitas como para querer salir en la marcha por el desierto. Hoy en día, nuestras iglesias también se llenan con gente como esa. Quieren mezclarse con los hermanos y van a la iglesia. Quieren aparecer como personas muy morales, disfrutan de un buen sermón, pero luego, durante la semana, andan con el mundo. Son como la gente extranjera de este pasaje. No están muy seguros a dónde pertenecen, no están seguros de su salvación y por tanto no saben su linaje. Quizá usted, amigo oyente, haya descubierto también que los verdaderos perturbadores en la iglesia son precisamente esta gente extranjera. En realidad acompañan al mundo y al mismo tiempo quieren acompañar a los hermanos. Les gusta asistir a un banquete de la iglesia, pero no les gusta el estudio bíblico. No quieren estar delante en la marcha cerca del arca de Dios. Quieren quedarse atrás porque no están seguros y en cualquier momento pueden tener ganas de volver atrás. No saben lo que creen, nunca están contentos mientras otros se gozan de un tiempo de bendición espiritual. Se sienten incómodos en la iglesia, pero lo curioso es que también se sienten incómodos en el mundo. No les va bien en ninguna parte, son simplemente perturbadores. Ahora, ¿qué cree usted que realmente les hacía falta? Leamos los versículos 5 y 6 de este capítulo 11 de Números. Nos acordamos del pasado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Escuche usted lo que dicen que les faltaba.
Parece que solo les gustaba comer condimentos, con la excepción del pescado. No se podía pescar en el desierto porque no había ningún lago por allí. Pero se acordaban del pescado que comían allá en Egipto. ¿Cómo le parece a usted? Allí comían todo el pescado que querían. Tanto pescado comían que creemos que en Egipto se cansaban de comer pescado, pero ahora en el desierto se acuerdan del pescado. ¿Cómo le parece? Y dice el versículo 4 que tuvieron un vivo deseo. Deseaban las cosas que crecen en la tierra o que crecen debajo de la tierra. Querían las cosas terrenales de este mundo. Y lo lamentable, amigo oyente, es que pronto los hijos de Israel también se contagiaron con este espíritu de queja y por tanto empezaron a llorar junto con la gente extranjera. Esta era como una enfermedad contagiosa que pasaba por todo el campamento. Y antes de mucho, todos comenzaron a llorar acordándose de Egipto. Es interesante ver que lo que les hacía falta no tenía ningún verdadero valor nutritivo en cuanto a las calorías y vitaminas. Eran los condimentos que hacen que la comida tenga buen gusto. Ahora, la comida puede tener buen gusto, pero el que come mucha cebolla y mucho ajo, pues no tiene siempre el aliento y no es muy acogido por los demás. Pero estas eran las cosas que ellos recordaban. Y para el colmo vemos en el versículo 6 que comienzan a quejarse del maná. Tienen maná para comer y éste es provisto de una manera milagrosa todos los días, y sin embargo no les gusta. Bueno, sigamos leyendo ahora y veamos lo que dicen los versículos 7 al 9 de este capítulo 11 de Números. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. El Espíritu de Dios nos explica aquí por segunda vez lo que era el maná. No era una comida monótona, aún más. Era una fuente milagrosa de buena salud. El hecho es que cuando lleguemos al libro de Deuteronomio, notaremos que al seguir marchando por el desierto, sus pies no se hinchaban, no se enfermaban del beriberi porque comían el maná. Ese maná contenía todas las vitaminas que ellos necesitaban. Era el alimento de Dios. Aquel maná les daba una alimentación completa. Y es un cuadro del Señor Jesucristo, quien es todo en todo para nosotros y de la palabra de Dios que revela a Jesucristo. Había varios modos de preparar el maná. Lo podían hornear, freír o moler para hacer pan o torta. La señora de Moisés debe haber guardado el libro de recetas con las diferentes maneras de preparar el maná. Pero el Espíritu de Dios está diciendo aquí que este era un alimento adecuado, una comida maravillosa, y nos está enseñando que los hijos de Israel despreciaron esta comida. Pero bueno, no vamos a sentarnos aquí para decir lo terribles que eran los israelitas. ¿Qué le parece todo esto a usted, amigo oyente? Ese maná habla de Cristo. ¿Cuál es, pues, su opinión en cuanto a Él? ¿Se ha cansado usted de Él alguna vez? ¿Sabe usted, amigo oyente, que algunos miembros de iglesias se cansan del maná? Que dicen que el pastor los domingos solo predica el Evangelio y da una invitación. Muchos son los que se cansan del estudio bíblico. Y creemos que podemos decir que el segmento más grande de la iglesia de hoy en día no quiere el estudio bíblico. Simplemente no lo quieren. Y hoy en día ese es el apuro de la iglesia, el de rechazar el maná. Dios nos ha dado su palabra y debemos comer de ella. El tratar de alimentarse en otro lugar o de otra manera es rechazar el maná que Dios nos ha dado. Veamos ahora la queja de Moisés. Después de esto, hasta Moisés se pone un poquito cansado de esa gente. Y tenemos que confesar que simpatizamos con él. Leamos los versículos 10 al 15 de este capítulo 11 de Números. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Ahora, ¿se está quejando Moisés?
Creemos que sí, amigo oyente. Nos parece que sí, que se está quejando aquí. Moisés no era un hombre perfecto en ninguna forma. Era simplemente un sencillo ser humano que era usado poderosamente por Dios. Moisés dijo que prefería morirse a tener que sufrir lo que sufría con esta multitud. Y creemos que estamos de acuerdo con él, que era muy difícil. Era difícil en gran manera soportar a esta gente.